a la guía, ¿sí? Entonces, así como en líquidos clasificábamos o podíamos, en base a las fuerzas intermoleculares, hablar de las propiedades, en sólidos vamos a hablar de 4 grupos grandes, ¿sí? Que van a tener bien definidas sus propiedades, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito, en función de lo que nos propone la actividad 1, de las fuerzas de atracción, ¿sí? A ver, acá estamos. Que estos no necesariamente van a ser fuerzas de atracción intermoleculares. A ver, lo vamos a hacer más, vamos a agregar una pestañita más a este cuadro, que van a ser, eh, déjenme pensar cómo definir esto. ¿De qué está formado? Vamos a decirlo así. Después vamos a ir a las fuerzas de atracción, ¿sí? Después vamos a ir a las propiedades. Y después, por último, vamos a ir a algunos ejemplitos, ¿sí? Acá abajo vamos a poder dibujar algunos ejemplos. Entonces, si yo sé de qué está formado el sólido y cuáles son las fuerzas de atracción, inmediatamente voy a poder describir las propiedades, o ese sería el objetivo al final de esta guía, que yo puedo entender por qué un metal conduce la electricidad y por qué un sólido covalente no, a partir de entender su estructura microscópica, ¿sí? Entonces, empecemos a definir esto para los distintos sólidos que tenemos. Por ejemplo, en un sólido metálico, ¿sí? Si tenemos un sólido metálico cristalino, lo que tenemos es un ordenamiento de átomos metálicos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un pedazo de oro, ojalá tuviera un pedazo de oro, litio, que es un metal, ¿sí? Obviamente existe como catión, pero bueno, si tuviera un pedazo de litio en alguna condición, ¿no? Que pudiera tenerlo como tal, pero vamos a algo más común, no sé, hierro, zinc, qué sé yo, si tuviera pedazos de estos metales, básicamente lo que tendría serían átomos de esos metales, ¿sí? Que están ordenados de una manera compacta, que después ahí en la guía ustedes pueden ver qué tipos de empaquetamientos hay, perdón, en el libro. Entonces, eso es lo que forma a un sólido metálico, átomos metálicos, todos iguales. ¿Cuáles son las fuerzas de atracción en un átomo metálico? Bueno, hagamos de cuenta que tenemos... Uy, esperen que tenemos que permitir entrar a alguien acá. Bien. Entonces, hola Mateo, ¿cómo estás? Estamos haciendo el ejercicio 1 a modo de introducción al tema, caracterizando los distintos sólidos, ¿sí? En el átomo, en los sólidos metálicos, ¿sí? Las fuerzas de atracción están dadas por lo siguiente. Supongamos que tenemos, pensemos en un átomo de sodio, ¿sí? Fíjense que está en el grupo 1, esos son metales, ¿está bien? Es difícil que estén como metales a las condiciones atmosféricas porque reaccionan con agua, pero no importa. Si recordamos la estructura, la configuración electrónica es corazón de neón 3s1. Eso nos dice que es muy probable que el sodio tienda a perder un electrón. Entonces decimos, con pinzas y con mucho cuidado, que un sólido metálico está formado por cationes, por ejemplo, en este caso serían cationes sodio, que no es que perdieron el electrón, es que ese electrón está, el último electrón, el que perdería, ¿sí? Está débilmente traído, por así decirlo, y ese electrón, que lo vamos a dibujar con otro color, puede, digamos, deslocalizarse o estar libre entre los distintos cationes sodio. Entonces, cuidado. En un sólido metálico, lo que vamos a tener, a ver, es neutro, ¿sí? No es que hay cargas, pero decimos que los electrones que están en la última capa, al estar débilmente atraídos, pueden moverse o tienen movilidad entre los distintos cationes. Entonces decimos que el enlace metálico o el sólido metálico es un conjunto de cationes que está inmerso en un mar de electrones. Y ese mar de electrones, como esos electrones tienen movilidad, ¿sí? Sabemos que electrones en movimiento corresponden a conducción eléctrica, ¿sí?
Pero tienen que tener mucho cuidado que acá yo no tengo cationes y aniones. Tengo el último electrón que tiene movilidad, ¿sí? Y que, por ejemplo, eso le da la propiedad de conductividad, ¿sí? Al sólido metálico. La conductividad es una propiedad que permite la movilidad de cargas, ¿sí? Bien, entonces, si yo entendí cómo es la estructura microscópica, cómo se ordenan el metal, puedo entender por qué tiene conductividad. Por otro lado, otra propiedad es la maleabilidad o la ductilidad, ¿sí? Que esto quiere decir que yo puedo aplicar una presión y modificar la estructura. Por ejemplo, para poder tener cables de cobre en nuestra casa, ¿sí? Ustedes saben que los cables están formados de cobre, que es un muy buen conductor eléctrico. Para poder hacer esos cables largos y finitos, se hace un proceso que justamente es como que voy tirando del metal y lo voy alargando. Para hacer eso sin que se rompa, eso se puede hacer gracias a que yo puedo mover una capa respecto a la otra de cationes y los electrones se van a reacomodar rápidamente, por así decirlo, y entonces eso permite la maleabilidad, ¿sí? Bueno, ejemplos ya vimos un montón. Ahora pasemos a los sólidos iónicos, ¿sí? A ver, los sólidos iónicos están formados, o sus unidades, no unidades, no quiero meter la palabra unidad, pero están formados por iones, ¿sí? Por ejemplo, cationes, ¿sí? Y aniones. Les hago una pregunta antes de continuar. ¿Qué les parece? Por lo general, si yo tengo, no sé, cloruro de sodio, ¿sí? Que es un sólido iónico. Uy, a ver, acá está. Fíjense que en el átomo metálico yo dibujo a todas las unidades iguales porque son todos los átomos del mismo elemento. Ahora, en los sólidos iónicos, ¿qué les parece? ¿Hay diferencia en el tamaño? ¿Puede haber diferencia? Si yo tengo un anión cloro, ¿sí? Ahora cuidado, no tengo átomos, voy a tener cationes sodio y aniones cloruro, ¿sí? ¿Les parece que alguno puede ser más grande que otro? Si yo quiero hacer el esquemita acá, ¿cómo podría hacer para darme cuenta? Podría ir y buscar una tabla, el tamaño del catión sodio, el radio iónico y el radio iónico del anión cloruro. Pero a simple vista, ¿qué les parece? ¿Cuál puede tener mayor tamaño? ¿Alguien se anima a decir en el micrófono? ¿El cloro? Bien, ¿y por qué? Está muy bien. El cloro tiene un mayor tamaño como ion. ¿Sí? Si yo quisiera dibujar el cloro, los otros hagamos de cuenta que son los. ¿Sí? Ay, esperen. ¿Por qué podemos decir que tiene mayor tamaño el cloro? Quiero borrar este. ¿O por qué el sodio tiene menor tamaño? Bueno, a eso lo podemos entender en base a lo que vimos en una de las series, ¿sí? Donde los aniones tomaron electrones, ¿sí? Y esos electrones generan repulsiones e incrementan el tamaño, ¿sí? Además estoy agregando electrones, puedo estar llenando otros niveles que puedan estar más lejanos, mientras que los cationes perdieron electrones, sobre todo el sodio, imagínense si pierde su electrón que está en el nivel 3, lo único que le van a quedar van a ser electrones del nivel 2, y ya vimos que el tamaño estaba íntimamente relacionado a los electrones que se ubican en el último nivel, con el número cuántico principal relacionado al tamaño, ¿sí? Entonces, si queremos dibujar al sólido iónico cloruro de sodio, los cationes sodios van a ser más chiquititos. Es más, les voy adelantando que hoy saqué del libro que los cationes sodios tienen un tamaño de alrededor 100 picómetros y los aniones cloruros de 181 picómetros, ¿sí? Bueno, bien, entonces, acá la fuerza de atracción es la fuerza de atracción entre iones, ¿sí? Esta es una fuerza de atracción muy fuerte. Si quieren vamos a después a ver, creo que hay una tablita, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las propiedades de los sólidos iónicos? Bueno, para empezar, los sólidos iónicos, como están formados por iones, ya vimos que pueden ser solubles en agua, ¿sí? Porque ya vimos que en la guía anterior, por ejemplo, la parte del dipolo negativo del agua puede rodear al catión
¿sí? Y la parte del dipolo positivo del agua, donde están los hidrógenos, puede rodear al anión, ¿sí? No todos, pero algunos tienen cierta solubilidad en agua, ¿sí? Bien. Otra cosa importante, los sólidos iónicos, no veo dónde están, no son conductores, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que acá cada especie tiene muy bien agarrados, por así decirlo, a sus electrones, ¿sí? Entonces, no puede haber movilidad de electrones, ¿sí? Entonces, en estado sólido, los sólidos iónicos no son conductores. Ahora bien, si uno funde, ¿sí? Yo puedo fundir al cloruro de sodio, ¿sí? En condiciones determinadas. Ahora los iones van a tener cierta movilidad, ¿sí? Entonces, los sólidos iónicos, si se funden, o sea, ya no son más sólidos, están en estado líquido, sí son conductores, ¿sí? Sí conducen, pero porque hay movilidad no de electrones, sino de iones. Recuerden que habíamos dicho que la conductividad estaba dada por la movilidad de cargas, ¿sí? Pero bueno, ese es un dato de color. Los sólidos iónicos no son conductores cuando están en estado sólido, ¿sí? Y fíjense, al tener esta atracción tan fuerte entre iones, ¿sí? Es muy difícil como poder hacer deslizar una capa sobre otra, ¿sí? Porque si yo quisiera deslizar, por ejemplo, a ver si me sale dibujarlo. Supongamos que acá tenemos a los átomos de cloro, ¿sí? Y acá tenemos a los átomos a los cationes sodio, ¿sí? Ahí hemos visto que en los metales, si yo deslizaba una capa sobre otra, no pasa nada porque tenemos ese mar de electrones que está ahí como generando la atracción entre todos. En cambio, supongamos que tenemos dos capas, ¿sí? Tenemos esta capa iónica y esta otra capa iónica abajo. Si yo quiero correrla físicamente, la maleabilidad quiere decir eso, mover una capa respecto a otra. Lo que va a pasar es que pondría un anión cloruro con otro anión cloruro y un catión sodio con un catión sodio. Y cargas opuestas se repelen, digámoslo de una manera simple. Entonces, básicamente, no puedo hacer esa cosa de deslizar una capa sobre otra porque no va a existir la atracción, ¿sí? Que hace que esto se mantenga como un sólido. Entonces son frágiles y quebradizos, ¿sí? Básicamente. Eso es una propiedad que yo puedo inferir a partir de eh, la, eh, la estructura microscópica. ¿Se entendió esto? Voy a cortar el videito acá.